Nada. El jueves, profe, ¿qué práctico vemos? Como el jueves vamos a ver uno que no está todavía, que ya lo voy a poner, que es el de programación lineal. A ver, profe. ¿Sí? No está todavía, ya como te digo, ya lo voy a subir. Eh, Vamos a hacer ese práctico que nos demorará hora y media. Y aunque ahora lo hacemos más rápido porque ustedes ya tienen idea de cómo se hace. Y la idea es sumar dos prácticos más, ¿no? Para, para que Profe, tengan un ejemplo de minimización, porque siempre hacemos de maximización y quiero ver si logramos hacer algo de mínimo. Sí, sí, Matías. en la plataforma hay un trabajo práctico de programación lineal, dice corregido o algo así. No sé si eso lo vamos a trabajar el jueves. Puede ser, ya lo veo. Traten de no bajarlo igual, yo ya lo voy a ver, porque yo hoy eh, despinté todo, pero no me fijé realmente si quedó ese o no. Es el mismo práctico, no lo vamos a cambiar a ese. Pero vamos a sumar dos más que no están ahí de práctico y yo se lo voy a dar el jueves. Bien, Bueno, profe. voy a empezar a grabar, así que como siempre vamos grabando, vamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, empiezo a grabar. Recording in progress. Bueno, la clase de hoy es sobre programación lineal. Recuerden que estamos hablando siempre de planificación. Eh, Nosotros tenemos eh, en el sistema real, en la vida real, en la vida diaria, tenemos una serie de actividades que nosotros observamos. A través de la observación de estas actividades y de observar otras actividades que son similares, podemos sacar lo que se denomina un modelo, ¿sí? Un modelo que nos permite a nosotros, que nos va a permitir a nosotros poder simular, ¿sí? Situaciones si se dan distintas alternativas. Eso necesitamos una serie de habilidades y de medios que nos va a permitir generar un modelo que es una representación de la realidad, pero que nos va a servir a nosotros para poder predecir, por ejemplo, no sé, cuestiones climáticas, por ejemplo, cómo va a crecer demográficamente una ciudad, o cómo se va a proyectar la población, proyectar el cambio climático, ¿sí? Y proyectar o modelizar distintas situaciones como la que vamos a ver ahora. Eh, Nosotros, bueno, a través de todos estos modelos y de toda la tecnología lo que está avanzando la tecnología nos permite a nosotros, en función, por ejemplo, a los relevamientos que tenemos de la cosecha, ¿sí? Con GPS, con orientación geográfica, nos permite a nosotros conocer los requerimientos hídricos y un montón de cosas que nos va a permitir llevar una estadística muy minuciosa y muy al, al finito, digamos, que nos va a permitir a nosotros llevar un control, ¿sí? Que años atrás era totalmente impensado, ¿sí? Hoy con el uso de drones y el uso de los GPS tenemos unas posibilidades casi infinitas de control de todo, de maleza, de plagas, ¿sí? De falta de riego en algunos sectores, problemas de suelo. Entonces, de esta manera nosotros podemos llevar un buen control. Hay modelos matemáticos para representar los sistemas económicos agropecuarios. Algunos son de optimización, es decir, optimizan un criterio o un conjunto sujeto a una serie de restricciones, que es lo que vamos a hacer nosotros con programación lineal, es decir, en función a una serie de actividades que vamos a querer llevar adelante y sujeta a restricciones, porque nosotros en la actividad tenemos una serie de restricciones, tanto de tierra, como de trabajo, como de capital. En función a ese criterio, vamos a buscar la mejor combinación posible
para lograr un óptimo, ¿sí? Otros sistemas buscan simular, que es describir la evolución del sistema a una determinada escala, son sistemas predictivos, por ejemplo, predicción del clima, predicciones de crecimiento poblacional, etc. Y otros son estadísticos, ¿sí? Que utilizando la estadística utilizamos modelos de estimación de parámetros, que vamos a luego utilizar para simular y optimizar. Si en función a la historia, proyectamos el futuro. Nosotros en esta parte vamos a estar en la parte de optimización. Lo que se optimiza es una función objetivo, es decir, una función matemática que contiene los resultados o los costos. Optimizar significa hallar el máximo en caso de tratarse de beneficios o márgenes o alguna medida de resultado similar, o bien un mínimo, por ejemplo, en el caso de costos o de alguna medida de riesgo. Entonces nosotros vamos a utilizar esta herramienta para tratar de obtener el máximo beneficio, si yo estoy buscando eso, obtener el máximo beneficio, o bien reducirlo al máximo los costos, si estoy tratando de hacer una medida de minimización de costos. La programación lineal es un método de planificación que permite obtener un óptimo, corresponde al valor extremo de un objetivo que se expresa como una función lineal de todas las actividades posibles. El plan óptimo, además, debe respetar todas las restricciones de tipo lineal que limiten la extensión de las actividades o la naturaleza de las combinaciones. Entonces, nosotros vamos a tener una función objetivo, que es lo que nosotros vamos a tratar de maximizar, que es una función más matemática, ya vamos a ver cómo la construimos, y esa función matemática va a estar en función a una serie de restricciones. Entonces, yo voy a tener actividades, soja, maíz, por ejemplo, y sujeta a una serie de restricciones, tierra, trabajo, capital. Si hago maíz tiene una serie de requerimientos, si hago soja tiene otra serie de requerimientos, y en función a los requerimientos y a los beneficios que voy a tener en cada una de las dos actividades, utilizando este programita, vamos a obtener un óptimo. Recording stopped. ¿Vamos bien hasta acá? Sin ofender, pero está medio chino, profe. No lo quería decir, pero opino lo mismo. Está bien, está bien. Sí, téngame fe que es todo clara. ¿Cómo haces para obtener un óptimo a partir de los costos? No, eso no llegué a entender. Ya vamos, téngame fe, téngame fe. Déjeme que avance y van a ver. El óptimo, vos vas a obtener, vos cuando llevas adelante una actividad, supongamos que tenés soja y maíz, y estás analizando cuál de las dos opciones te conviene más, si hacer soja o maíz, ¿sí? Hacer soja tiene una serie de requerimientos de tecnología, de equipamiento, de capital, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Sí, sí, profe. Y hacer maíz lo mismo, tiene una serie de requerimientos de tierra, de capital, ¿sí? De semillas, de tecnología. Entonces, en función a esas restricciones que vos tenés, esos costos que vos tenés de realizar cada una de las dos actividades, y en función a los beneficios que te va a dar cada una de las dos actividades, vos vas a combinar, en el programa ya vamos a ver cómo hacemos, vamos a combinar eso y vamos a buscar la mejor combinación posible. Entonces voy a decir, che, tengo 100 hectáreas, y puedo hacer soja o puedo hacer maíz. Si tenés 100 hectáreas, y para hacer soja o para hacer maíz, puedes hacer 100 hectáreas de soja y 0 de maíz, 100 hectáreas de maíz y 0 de soja, o cualquier combinación posible, 20, 80, 70, 30, 60, 40, ¿sí? Entonces, ¿en función a qué? Vamos a determinar cuál es la mejor combinación, en función a otras cosas, a otros requerimientos. Pero téngame fe que esto se va a ir aclarando. Y cuando hablamos de buscar un óptimo, cuando hablamos de minimización de los costos, ¿sí? Es cuando yo, por ejemplo, tengo que calcular ¿qué es lo que vamos a hacer el jueves? Es cuando yo tengo que calcular una ración de alimento, ¿sí? La ración de alimento, tiene que ser, buscar
que la ración de alimentos sea lo más barata posible dentro del aporte calórico que tiene que tener esa ración de alimentos. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que ahí buscamos nosotros es bajar los costos de lo que compone. ¿Cómo se compone el alimento, por ejemplo? Un alimento balanceado de, no sé, de cerdo, qué sé yo, ¿qué se le ocurre? O de pollo. ¿Qué le vamos a dar? Una relación balanceada entre proteína y fibra. Bien, perfecto. Entonces, pero yo, obviamente, si quiero, una cosa es minimizar el costo, si le doy solamente, no sé, fibra y no le doy proteína, entonces no, económicamente va a ser la más baja, pero no me va a convenir porque el animal no va a llegar al peso que tiene que tener. ¿Me van siguiendo? Entonces yo busco una combinación que dentro de las restricciones de calóricas que tenga lo que requiere el animal, yo en ese margen y en función a los costos de cada uno de los componentes de la ración, la puedo jugar, digamos. ¿Se entiende o no? ¿O lo compliqué? Pero no, para toda esta situación no veíamos el ingreso marginal. No, pero eso es maximización. Estamos hablando de un compañero tuyo me preguntó cómo se minimizan los costos. Cuando vos querés maximizar el beneficio, ahí maximizás el ingreso. Cuando buscás minimizar los costos es que te salga más barato hacer lo mismo. Dentro de una serie de requerimientos. Por eso te digo, vos tenés que darle alimento al ganado. Entonces vos buscás la mejor combinación para que ese alimento, esa ración te salga lo menos posible, pero que cumpla con los requerimientos calóricos que necesita el animal. ¿Se va siguiendo? ¿Me van siguiendo? Claro, sería como una estrategia más de cobertura, entonces. Puede ser. También. Pero, Profe, en ese análisis también, entonces vemos las restricciones, o sea, los costos y también los beneficios, ¿no? claro, por supuesto. Los Por supuesto, sí. Pero por eso te digo, depende de qué buscas, qué va a ser lo que vos busques. Cuando veamos maximizar el ingreso, muchas veces vos maximizás el ingreso bajando costos. Entonces ya vamos a ver también eso. Por eso le digo, téngame fe que esto después mejora. ¿Mm? Ahora es muy hablado. Después esto tiene hablamos que hay una función objetivo. Vamos a ver una función matemática que exprese eso. Decimos que hay restricciones, vamos a ver una función matemática que exprese eso, o sea, vamos a modelizar la realidad en una fórmula matemática. Y a partir de eso vamos a aplicar una serie de conocimientos que nos va a permitir a nosotros llegar al otro. ¿Sí? Bueno, sigo grabando. Sigamos avanzando y en todo caso puedo volver. Sigo grabando. Recording in progress. Bien. ¿Qué es la programación lineal? Entonces es un método matemático. Se trata de lograr un máximo, que es una ecuación lineal, o sea, primero tiene que responder a una ecuación lineal y tiene que estar sujeta a una serie de otras ecuaciones, o sea, una serie de restricciones. ¿Sí? Se constituye la resolución de una matriz que es un modelo matemático que vamos a llevar adelante, pero en forma de matriz se resuelve. Un problema de programación lineal puede presentarse de dos formas de acuerdo con el objetivo: maximizar o minimizar la función económica. Entonces este método tiene tres componentes: la función objetivo, las actividades o procesos que nosotros realizamos y los recursos que tenemos limitados, porque si no tendríamos recursos limitados, ¿para qué planificamos? Entonces recuerden que una de las condiciones básicas para llevar adelante la planificación es que la existencia de recursos limitados. Bien, entonces en función a las distintas actividades que yo realizo o que puedo realizar y en función a los recursos limitados, o sea, las restricciones que yo tengo en el ambiente y a mi función objetivo, o sea, los márgenes brutos en este caso de cada una de las actividades, yo voy a diseñar un plan óptimo de producción. ¿Qué es la función objetivo? Le vamos a denominar Z, ¿sí? Y por lo general la función a maximizar es el margen bruto total. O sea, lo que nosotros vamos a tratar
de maximizar es el margen bruto total de cada una de las actividades. El margen bruto total, recuerden que es la suma de los márgenes brutos de cada una de las actividades. Si el objetivo es maximizar, ¿sí?, la función objetivo se va a expresar de la siguiente manera. Y decimos que la función objetivo se expresa de esta manera. Dice Z va a ser igual a ¿qué? A C1 por X1, donde C dice que es la contribución marginal de la actividad, por ejemplo en peso por hectárea o peso por cabeza, y X1 es la dimensión de la actividad, por ejemplo, hectáreas o kilogramos. Entonces yo acá podría tener una actividad que sea soja y maíz, por ejemplo, y yo voy a tener que maximizar esta función. Entonces, ¿cómo haría yo? Yo tengo C1 que sería el margen bruto. ¿Sí? Lo estoy tratando de escribir, pero justo me queda esta cosa acá. Ahí está, ahora sí. C1 sería el margen bruto. Supongamos que el margen bruto sea 500 pesos, ¿no es cierto? Por cada hectárea que yo haga de... Acá vamos a poner soja y acá vamos a poner maíz. Más 350, supongamos, de cada hectárea que yo haga de soja. Pero este resultado y este resultado va a estar en función de una serie de restricciones que yo tengo. ¿Qué son las restricciones que yo tengo? Del efectivo que yo tengo, de la cantidad de hectáreas que yo dispongo, ¿sí?, de los pesos por hectárea que yo requiero para hacer cada hectárea de cada una de estas actividades, ¿sí?, por la mano de obra, por la disponibilidad de mano de obra, por la disponibilidad de tecnología. Entonces yo tengo una serie de restricciones que en función a estas restricciones yo voy a definir cuántas hectáreas voy a hacer de soja y cuántas hectáreas voy a hacer de maíz. ¿Sí? Pero se expresa de esta manera. Entonces, cuando yo vaya a maximizar Z, ¿qué es lo que sí voy a saber? Normalmente es el C, los C yo siempre lo voy a saber, y lo que voy a tratar de definir son los X. ¿Sí? Esto sí lo voy a saber porque es la contribución marginal de cada actividad, y luego lo que voy a tratar de definir mediante el uso del sistema o matemáticamente, como vamos a ver ahora, es cuánto de cada actividad vamos a hacer. Recording stopped. ¿Sí? Básicamente me van siguiendo cuál es el objetivo, lo que vamos a hacer. Puede volver No le a digo poner que me los tres- entiendan, pero... los tres componentes, puede volver ahí. ¿Qué tres componentes? Los tres componentes de actividades, recursos limitados, la primera Sí, anterior y objetivo. por eso, vos acá tenés, acá te lo explico, acá vos tenés tres componentes. La función objetivo, que es esta, ¿sí? Este es tu función objetivo. Esta es tu función matemática. Z es igual a la contribución marginal de la actividad soja por la cantidad de hectáreas de soja que haga, más la contribución marginal, o sea, el margen bruto del maíz, 350, por la cantidad de hectáreas que vos hagas de maíz, en función, que estas son las actividades. Soja y maíz son tus actividades, ¿estamos de acuerdo? Y estas son las restricciones. Vos tenés una serie de restricciones, vos tenés un determinado capital para hacer la actividad. No es infinito, vos tenés una cantidad de pesos, tenés una cantidad de hectáreas definidas, no tenés todas las hectáreas del mundo. Tenés un costo por un costo directo, digamos, de hacer soja y de hacer maíz por cada hectárea. Tenés el costo de la mano de obra por hacer soja, por hacer hectárea. Y tenés un uso de la tecnología, tenés disponible o no la tecnología para hacerlo. ¿Sí? Eso básicamente es lo que dice esto que estaba acá atrás. Pasa que te queda grabado.
¿sí? Entonces tenés actividades, recursos y tu función objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero hacer? No le digo que entiendan, si me entienden esto, pero ¿se entiende lo que yo quiero buscar? O sea, en función de las distintas... Ahora, para mí ya va tomando color, voy entendiendo de qué se trata y creo que me faltaría ver más las restricciones, pero me imagino que vienen después de un apartado de eso. Porque ahí el ejemplo que plantea, si yo tengo que calcular, maximizar Z y estoy comparando soja contra maíz, en soja no voy a tener que fertilizar, o por lo menos no al punto que tengo que fertilizar maíz, y eso me libera un montón de capital que lo estaría poniendo a disposición del maíz, me mejoraría la optimización hacia soja. Algo así, ¿sí? Porque en realidad acá nosotros vamos a ver que podemos ver en el ejercicio del juego, vamos a ver soja, vamos a tener cría, colmena, un montón de cosas. Sí. Las restricciones son los factores de la producción, ¿verdad? No, las restricciones son, vuelvo a repetirte, No es tierra, son trabajo y tus capital. tus recursos para llevar adelante la explotación son limitados. Esas son las restricciones. ¿Qué tenés vos? ¿Cuál es tu capital agrario para llevar adelante? Esas son las restricciones. Las restricciones pueden ser físicas o tecnológicas, digamos. O bien no tenés mano de obra capacitada para llevarla adelante. Tener tener mejor tractor de última tecnología, pero no tenés nadie que te lo maneje. ¿Me seguí? Pero bueno, se entiende, pero lo que me interesa en este momento es que ustedes entiendan que nosotros lo que vamos a ir construyendo es, lo que vamos a buscar es maximizar esta función, o sea, ¿cuál es la mejor combinación posible de las distintas actividades en función a esto, a las restricciones que tenemos? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sigo. Sigo. Esperen que hay que borrar. Debe haber una forma más fácil de borrar. Pero bueno. Bien. Recording in progress. Bien, entonces si yo transformo esta ecuación, decimos que lo que queremos es maximizar un Z, que va a ser la sumatoria de los C sub J por los X sub J, en función a las distintas actividades con las que yo cuento. Si el objetivo es minimizar la función objetivo, yo ahí me va a cambiar, y yo lo que voy a tratar ahora es de minimizar el Z, y en este caso, por ejemplo, si lo que busco es minimizar el costo de una ración, los X sub J son las cantidades de los distintos componentes de la ración. Por ejemplo, kilo de maíz, kilo de sorgo. Y los C sub J son cuánto me sale cada kilo de maíz, cada kilo de sorgo. ¿Mm? ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son las limitaciones de los recursos. ¿Sí? Entonces son las limitaciones o factores limitantes con los que cuenta una empresa para realizar las distintas actividades, que pueden ser de mano de obra, de capital, de tierra, y se expresan de manera lineal. ¿Sí? Los motivos de las limitaciones pueden ser por causas propias del establecimiento, porque no tengo más tierra, porque no tengo más dinero, o por decisiones del tipo subjetivo, como puede ser que la persona diga, no, yo quiero hacer por lo menos 30 hectáreas de tal cosa, porque a mí eso me sirve para otra cosa. Entonces, es una decisión del productor, una restricción que él pone. O bien a factores externos al establecimiento que pueden ser el ambiente. Yo quiero hacer bananas, por ejemplo, en un lugar donde no es posible. Entonces voy a tener una serie de restricciones
climáticas que no las voy a poder manejar. Entonces tengo una serie de restricciones. Para que exista una solución de programación lineal, los recursos deben presentarse en cantidades limitadas. Los recursos limitados planteados como un sistema de ecuaciones son los que restringen la obtención de la solución al campo de factibilidad. Entonces vamos a tener una serie de restricciones. A saber, restricciones de máxima, restricciones de mínima o de igualdad. ¿Qué serían las restricciones de máxima? Es, por ejemplo, sigamos con el ejemplo que le estaba diciendo hace rato. Acá yo voy a tener soja y acá voy a tener maíz. Y supongamos que una de las restricciones sean que tengo 100 hectáreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquier combinación entre soja y maíz tiene que ser una combinación que me dé como máximo 100. O sea, puede hacer 50 y 50, 60, 40, 30, 80, ¿sí? O puedo hacer 20 y 20. Lo importante es que esté por debajo de este 100. Acá están los requerimientos, los A son los que yo requiero para poder hacer una unidad de soja. Normalmente, si estoy hablando de tierra, acá el A va a ser que necesito 1 hectárea de soja por cada hectárea de soja que utilice, y necesito 1 hectárea de tierra por cada hectárea que haga de maíz, y la sumatoria de las dos tiene que ser igual a 100. Recording stopped. ¿Se va entendiendo esto o no? Como dijo el profe, lo que requiero hacer en el A es lo que requiero y el X es la cantidad de Claro, maíz. para poder hacer 1 hectárea de soja, en este caso yo tengo tierra acá, ¿está bien? Supongamos que no sea tierra, supongamos que sea plata. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo 10.000 pesos. O 100 pesos. O no sé qué dice. Supongamos que yo tengo 100 pesos acá. O 1.000 pesos, ¿está bien? 10.000 pesos. Y yo, para hacer 1 hectárea de soja, para hacer esto, recordemos que esto es soja y esto es maíz. Yo, para poder hacer 1 hectárea de soja, necesito 300 pesos por cada hectárea, ¿sí? Y necesito 600 pesos, estoy inventando, ¿no es cierto? No, vamos a hacer mejor. Vamos a poner que necesito para que salga redondito. Supongamos que acá necesito 700 pesos por cada hectárea, ¿está bien? ¿Me van siguiendo o no? O sea, para poder hacer 1 hectárea de soja, por cada hectárea de soja que yo haga, necesito 300 pesos. Y por cada hectárea que yo haga de maíz, necesito 700 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas hectáreas puedo hacer de soja y cuántas hectáreas puedo hacer de maíz para que esto sea 10.000? 10 y 10, evaluamos. 10 y 10. Podría ser una combinación, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, esto sería 10, X1 sería 10 y X2 sería 10. ¿Está bien? Y eso sería igual a 10.000. ¿Me van siguiendo? 10 por 300, 3.000. 700 por 10, 7.000. 7 más 3, 10.000. Esa podría ser una combinación. Pero yo podría decir que en realidad no quiero hacer esto, no voy a hacer nada. Esto va a ser 0. Y yo voy a hacer, ¿hasta cuántas hectáreas podría hacer de soja? 10.000 en 700. 14. 10.000 en 700 me da 14. Entonces podría ser 14.
¿Me siguen? Cualquier combinación que yo haga de esto no puede exceder los 10.000 pesos, porque no tengo más de 10.000 pesos. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Me profe. siguen o no? Profe, o sea, no lo puede exceder porque, por la condición de que tiene que ser menor a los 10.000. ¿Cómo? No te escuché nada, vos sabés. Que si, o sea, no puede exceder los 10.000 por la condición esa de... Claro. Vos tenés ¿no? 10.000 pesos, vos lo que tenés que ver, ¿qué vas a hacer con esos 10.000 pesos? Pero no tenés Es más de como que 10.000 hace un pesos. balance, ¿qué no, profe? Un balance, digamos, que no puede gastar más de los 10.000, digamos. En este caso es 10.000, pero podríamos tener, La esto restricción es, presupuestaria sería esto, ¿no? Puede ser ¿cómo? es una restricción presupuestaria, puedo tener una restricción física, Por lo que usted eso, esta dijo es antes, una y esta es restricción. presupuestaria. Hace rato yo le dije que era tierra. Supongamos que además de este peso, yo tengo uno es 10.000 pesos y después tengo 100 hectáreas, de lo que le decía hace rato. Entonces tengo restricción 1, 10.000 pesos, restricción 2, 100 hectáreas. Entonces cualquier combinación posible tiene que ser menor o igual a 100 hectáreas y ahí ya se me empiezan a complicar los factores, ¿está bien? Se van sumando todas las restricciones. Claro, bueno, en función, eso es lo que va a ser el programa que vamos a hacer. Nosotros ahora estamos viendo una. Pero ¿se entiende esto lo que estoy buscando con estas restricciones? Comprendo y me surge una consulta. Si a mí se Sí. me diera un planteo donde me sobra la plata, pero tengo tierra limitada, ¿me podría sugerir ir a hacer algún cambio de cultivo para ir a algo más intensivo? Y por eso es lo que vamos a buscar a través de este programa. A través de esta herramienta que yo te voy a enseñar, vos vas a buscar la mejor combinación posible. Y ahí te vas a dar cuenta qué factores te están limitando tu mejor solución. Pueden ser factores físicos, pueden ser factores económicos, o pueden ser factores tecnológicos, puede ser cualquier otro factor. Pero básicamente para eso estamos haciendo esta herramienta, digamos. ¿Mm? Al pelo. Bien, entonces se entiende eso. Esto sería si fueran de máximo. Sigo grabando. ¿El resto estamos más o menos o no? Sí. Más o menos. Más o menos. Yo no quiero que sepan todo, porque faltan. Vamos a la Firmina 4, son 89, así que calculo que cuando lleguen a la 88 van a entender. Bueno, sigo grabando. Recording in progress. Entonces, tenemos restricciones del tipo de máximo o podríamos tener del tipo de mínimo, vale decir, los requerimientos de cada una de los costos, si estos fueran, por ejemplo, proteínas y necesitan comer una serie cantidad de kilogramos de proteína, cualquier combinación de las distintas proteínas tendría que ser mayor o igual a ese mínimo de proteínas que necesito consumir. O bien pueden ser de igualdad. Entonces, con las restricciones que se representan en los recursos disponibles, se debe tratar de maximizar ese Z que habíamos dicho al principio. Lo que queremos ahora nosotros es obtener el Z máximo, ese que habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan de soja y maíz? Pero en función de una serie de restricciones. Por ejemplo, les acabo de decir, esto podría ser una restricción de pesos, esto podría ser una restricción de hectáreas, y esta podría ser una restricción de horas de mano de obra, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar maximizar ese Z, pero en función a estas restricciones que tengo, que pueden ser estas 3 o 50 más. Bien. Bien. O sea, bueno, lo mismo que hace rato. Si lo queremos transformar a esto en sumatoria, diríamos que las restricciones están en función a la sumatoria de lo que consume cada una de las actividades por cada una de las actividades con los requerimientos de cada una de las cosas tiene que ser menor o igual a los requerimientos, ¿sí? Pero quédense con esto, yo acá lo veo más claro
ver una limitante por cada uno que tratar de hacer una sumatoria, ¿sí? Y por último, tengo lo que son las distintas actividades o procesos. ¿Qué son las actividades o procesos? Y acá vamos a ampliar un poco el concepto de actividad. Toda alternativa que pueda realizar la empresa se va a considerar una actividad. Por ejemplo, cultivos agrícolas. Por ejemplo, producción y cría de ganado. Producción de bienes o servicios intermedios. Proceso o forma de desarrollo de una actividad. Etapas de una actividad. Sistema de rotación de los cultivos, compra, alquiler de recursos o servicios, contratación de mano de obra o préstamos en dinero. O sea, acá vamos a ampliar, como ustedes ven, el concepto de actividad, ya lo vamos a ejemplificar a través de una serie de ejemplos. ¿Cuál es la unidad de actividad? Se debe definir al inicio del modelo de la programación y, por ejemplo, la unidad puede ser de cultivo de maíz, por ejemplo, mi unidad puede ser o la hectárea, o puede ser kilos, o puede ser otra unidad. La cantidad de todos los recursos necesarios para desarrollar la unidad de actividad debe referirse a la misma. O sea, si yo digo que es hectárea, yo lo que me voy a plantear es cuántos pesos necesito por hectárea, cuántas hectáreas de tierra necesito para hacer hectárea, o cuántas horas de mano de obra yo necesito para realizar cada hectárea. O sea, la unidad, si yo me planteo kilo, va a ser cuántos pesos necesito por cada kilo de maíz que yo realizo, cuántas hectáreas de maíz necesito por cada kilo. Sí tiene que haber sincronía entonces entre la unidad y los requerimientos que yo tengo. Los precios de productos e insumos, se trabaja con expectativas de precio y los resultados dependen de la exactitud con la que se han pronosticado los precios de los insumos y de los productos. Este es un problema común para todas las proyecciones que nosotros hagamos. De vuelta, estamos proyectando el futuro. ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué vamos a proyectar? Expectativa de precio. ¿Qué expectativa de precio tenemos? Bueno, eso va a depender de un montón de factores, ¿no es cierto? Pero tenemos una serie de medidas que nos van a permitir atenuar eso. Recording stopped. Entonces, tenemos básicamente, como le dije hace rato, tres cosas que ver. Para poder llegar al plan óptimo de la producción, vamos a tener una serie de actividades que nosotros realizamos, una serie de recursos limitados y una función objetivo que es lo que nosotros queremos maximizar o minimizar. ¿Sí? Esa función objetivo se expresa matemáticamente y las restricciones también de vuelta se expresan matemáticamente. ¿Sí? Y las distintas actividades también se expresan matemáticamente. De manera que podamos construir un modelo que nos permita a nosotros hacer variar toda esa mezcla y buscar la solución óptima. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Están mudos? ¿Se han dormido? O sea, profe, que todo el Z, ponerle, se basa en lo que queremos hacer, digamos, en qué unidad se expresa, básicamente. Claro, todo tiene que estar expresado en esa unidad. Entonces, si lo que vos buscas es maximizar el margen bruto del maíz, y el margen bruto del maíz está por pesos por hectárea, todas las restricciones de las distintas cosas tienen que estar expresado en pesos por hectárea. ¿Ya? ¿Me seguí? O sea, la unidad, si yo digo que es hectárea, entonces digo, el margen bruto va a ser por hectárea. Las restricciones tienen que ir por hectárea. ¿Cuántos pesos necesito para hacer una hectárea? ¿Cuántas hectáreas necesito para realizar una hectárea? En este caso, hectárea es una por cada hectárea que yo haga. ¿Y cuántas horas de mano de obra utilizo por hectárea? Por el contrario, si hago kilos, si la unidad es kilo, voy a sacar un margen bruto por kilo, y las restricciones también tienen que estar en función de esa unidad.
Entonces los pesos van a estar en función a los kilos de maíz, ¿sí? Las hectáreas van a estar en función a los kilos de maíz y las horas van a estar en función a los kilos de maíz. Tienen que estar todo expresado en la misma unidad. ¿Sí? Sí, ahora sí se entiende, profe. Gracias. ¿Sigo grabando? Recording in progress. Tenemos una serie de supuestos. El primer supuesto es que hay linealidad, o sea, todas las funciones que vamos a construir responden a la ecuación de la función lineal. Todas las cosas, las actividades que hagamos, los recursos, tienen continuidad o divisibilidad, son perfectamente divisibles. Aunque eso no sucede en la realidad. Nosotros vamos a hacer los ejercicios y nos va a dar que, no sé, necesitamos hacer 9,3 madres de vaca, digamos. No existe 9,3 madres, o tengo 9 o tengo 10. Pero uno de los supuestos que tenemos es que sea perfectamente divisible. Pueden ser independientes las distintas opciones, los valores tienen que ser finitos, sí o sí tienen que tener valores. Trabajamos con los datos certeros, son los datos, el ingreso va a ser ese, los costos van a ser eso, y las actividades no pueden ser negativas. Hay tres formas de resolver esto: de forma manual, de forma gráfica o de forma computarizada a través de un método simplex que se denomina. Nosotros el método simplex lo vamos a utilizar con Excel, que viene incorporado, o una aplicación que viene que se llama Solver en el Excel, pero utiliza la función matemática simple. ¿Cómo se va a construir este modelo? ¿Cómo vamos a construir este modelo matemático para poder aplicarlo cualquiera de estas soluciones, o la manual, o la gráfica, o por computador? Vamos a construir una matriz. Entonces el modelo se resume y presenta en forma de una matriz que contiene una serie de cuestiones. Primero es la contribución a la función objetivo de cada una de las actividades. Las P serán las actividades. Así, por lo tanto, yo acá voy a tener soja, siguiendo con nuestro ejemplo, voy a tener maíz, y por ejemplo podría tener cría, qué sé yo, de ganado. Entonces estas son las distintas actividades, los P son las actividades. Las contribuciones a la función objetivo van a ser los márgenes brutos, ¿sí?, de cada una de las actividades. Por ejemplo, por cada hectárea de soja yo tengo un margen bruto de, ¿cuánto habíamos dicho? No me acuerdo. Bueno, pero supongamos que sea 300 pesos. De maíz que sea 400 pesos. Y de cría sea 350 pesos. ¿Sí? Y luego esto va a estar en función de una serie de restricciones. ¿Qué restricciones teníamos? Acá le vamos a llamar de vuelta pesos. Acá le vamos a poner hectáreas, por ejemplo. Y acá le vamos a poner mano de obra. Entonces, mi función objetivo, o sea, va a estar acá arriba. Acá voy a tener las restricciones. Y yo voy a tener una serie de límites, ¿sí? Voy a tener límites tanto para las actividades como para los recursos. Ya vamos a ver de qué se trata. Recording stopped. ¿Se entiende esto? Como dijo, profe, relaciones para las actividades, para los recursos. ¿Cómo? Perdón, no te escucho nada. ¿Qué fue lo último que dijo de las relaciones? ¿Dijo o restricciones? Restricciones. O sea, vos tenés una serie de limitaciones para cada una de las actividades y tenés restricciones para cada uno de los recursos. Entonces vamos a tener límites acá y límites abajo. ¿Sí?
Supongo que está... Profe, disculpe, señora. ¿qué quiere decir I sobre P ahí al costado en relaciones? ¿A dónde? ¿Acá atrás? En la anterior. ¿Dónde? En la llave esta. Relaciones insumo-producto. Ah, bien. Acá es, ya vamos a construir. Igual así parece, yo le soy sincero, así parece chino. Yo le prometo que cuando esto lo transformamos en un ejemplo práctico, todo esto lo vamos a entender mucho mejor. Pero lamentablemente le tengo que dar la función matemática, porque ustedes van a ser ingenieros, tienen que saber. ¿Sí? Pero yo ¿Esto le voy a sería para decir- hacerlo a mano, profe, esta parte? No, para hacer... ¿O es solamente teórico? No. Esto lo vas a hacer para hacer las tres cosas. Para Ah, hacerlo a bien. mano, para hacerlo gráfico o para hacerlo por computadora. Bien. Vos sí o sí, para poder resolverlo, vas a tener que construir esta matriz. Sí o sí. ¿Sí? Sigo grabando. Recording in progress. Bien. ¿Cuáles son, cómo se componen los signos de los coeficientes insumos productos? Es decir, el cuerpo de la matriz, este cuerpo de la matriz, lo que yo voy a tener acá adentro, cuando vaya a construir la matriz, si el sistema requiere algo, o sea, si yo necesito acá una hectárea o pesos, yo le voy a poner un signo positivo. O sea, cuando yo requiera, cuando el sistema requiera, va a tener signo positivo. Y cuando aporte al sistema, va a tener signo negativo. Entonces, en esta parte de la relación insumo-producto, cuando necesite algo, va a tener signo positivo, y cuando aporte al sistema, cuando ofrezca algo al sistema, va a tener signo negativo. Y en la parte de la función objetivo, o sea, en la parte de acá arriba, cuando el margen bruto sea positivo, cuando tenga beneficio, esto va a llevar signo positivo, o cuando sea costo va a llegar un signo negativo. Ahora me parece chino, pero cuando hagamos un ejercicio lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Pero esto es fundamental, porque si no construimos bien la matriz, después vamos a tomar decisiones totalmente erróneas. Bien. Recording stopped. Yo ahora voy a tratar de ejemplificar esto un poco con un ejemplo. ¿Sí? O sea, Profe, vamos a disculpe tratar... un segundo. Sí, Roxana. Contribución dice al... La función a objetivo. la función objetivo, ¿cómo era? ¿Cuál era positivo? ¿Cuál era negativo? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, cuando el margen bruto que yo tengo acá, o sea, cuando me aporte algo al sistema, cuando me ingrese plata, va a ser positivo. Y cuando me saque plata, va a ser negativo. Ya vamos a ver por qué es eso, porque nosotros va a haber actividades, por ejemplo, que se van a llamar cultivo de maíz. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener puedo tener dos actividades más. Puedo hacer cultivo de maíz para darle alimento al ganado, o puedo hacer cultivo de maíz para venderlo. Entonces me van a aparecer en esta solución tres actividades. Porque acuérdense que dijimos que es más amplio el concepto de actividad acá. ¿Sí? Igual, por eso le digo, esto es medio chino, déjeme que vamos ejemplificando con un ejemplito, y de esa manera yo creo que vamos a poder entenderlo mejorcito. ¿Sí? Bueno. Yo ahora lo que voy a tratar de construir, es un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a grabar y voy parando. Recording in progress. Entonces, yo tengo una empresa agropecuaria que cuenta con 500 hectáreas de tierra, 20.000 pesos de capital y un puestero que puede atender hasta 400 hectáreas dedicadas a ganadería, pero no puede ocuparse de tareas agrícolas o de trabajos agrícolas. Existen dos alternativas o actividades que puedo desarrollar: ganadería, P1, y agricultura, P2. Gastos por hectárea
en ganadería, 30 pesos por cada hectárea, y gastos en agricultura, 50 pesos por cada hectárea. La dimensión de cada una de estas actividades, o sea, la cantidad de unidades, se van a denominar X1 y X2 respectivamente, o sea, las incógnitas que yo necesito develar. ¿Cuántas hectáreas de ganadería voy a hacer y cuántas hectáreas de agricultura voy a hacer? La unidad que se empleará será la hectárea en ambos casos, y el resultado, aquí le vamos a denominar margen bruto, de ganadería es 60 pesos, y de agricultura es 150 pesos. ¿Estamos hasta acá? Recording stopped. No, profe. Bien. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden. ¿En qué sentido? Que puedan sacarle una foto a esto. Sáquenle una foto a esto. O anoten los datos, pero es más fácil sacar una foto. Hagan una captura de pantalla, lo que tengan ganas. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, dijimos que tenemos una serie de actividades. Entonces acá vamos a tener actividades. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve bien. Sí, sí se ve. Entonces, la actividad P1 y la actividad P2. ¿La actividad P1 qué era? Ganadera, ¿no? Ganadería. ¿Y la actividad P2? Agricultura. Agricultura. Bien, perfecto. Entonces, yo tengo mis dos actividades. Bien, ahí está. Perfecto. ¿Cuál va a ser la unidad? ¿Qué dijimos que era la unidad? ¿La hectárea? La unidad es la hectárea, exactamente. Entonces acá yo voy a tener hectárea y acá voy a tener hectárea. Bien. Me dice que tengo una serie de insumos o recursos ¿Cuál es el primer recurso que tengo? La mano de obra disponible. El ¿Qué es la capital. mano de obra? ¿Ah? No fue primero la superficie. 500 hectáreas. La Lo primero que superficie, dice el 500 capital. hectáreas. Entonces pongamos tierra. ¿Ah? 500 hectáreas. Bien. Entonces yo acá voy a tener un límite. El límite es 500 hectáreas. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Hectáreas. Si yo quisiera escribir esto en forma de ecuación, ¿cómo lo escribiría? ¿Cuántas hectáreas de tierra necesito yo para hacer una hectárea de tierra, digamos? Una. Le vamos a llamar, dijimos, X1 a la dimensión, o sea, la cantidad de hectáreas que yo puedo hacer de ganadería. ¿Está bien? Más. ¿Cuántas hectáreas de tierra necesito para hacer una hectárea de agricultura? Una. Una.
Por X2. Y eso tiene que ser menor o igual a 500, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, yo acá voy a poner X1, acá voy a poner X2. ¿Por qué es uno, profe? Me perdí. ¿Cuántas hectáreas necesitas para hacer una hectárea de tierra? ¿Cuántas hectáreas de tierra necesitas para hacer una hectárea? Una hectárea. Y por eso va una. ¿Sí? Entonces, vos Si la acá, unidad fuera plata, sería... bueno, ya vamos a llegar a plata, otra cosa, estamos en ¿no? tierra. Estamos en tierra, espérenme un segundito. Acá vamos a poner 1, que era la hectárea, por la dimensión de X1, que la vamos a poner acá, igual 1 por, que es este 1, por la dimensión de X2, ¿está bien? Y acá va a ser la sumatoria de X1 más X2. Entonces, ¿cuántas hectáreas puedo hacer de cada una? Puedo hacer 250 y 250, ¿está bien? Me va a dar 500. ¿Me siguen lo que estoy haciendo o no? Sí. Sí. Puedo hacer 300 y 200. Siempre y cuando esto siempre sea menor. Puedo hacer 500 de esta, 0 de esta. Puedo hacer 0 de esta, 500 de esta. O puedo hacer cualquier combinación posible, siempre y cuando se cumpla la condición de que cualquier valor que tomes X1 y cualquier valor que tomes X2 tiene que ser menor o igual a 500. ¿Está bien? Entonces la función, yo le voy a escribir acá, la función acá me va a quedar, ¿cómo va a quedar? 1 de X1 más 1 de X2 menor o igual a 500 hectáreas. ¿Sí? Esa es mi función objetivo. Y acá, cuando yo vaya a construir, le voy a decir que requiere una unidad de tierra por cada hectárea y una unidad de tierra por cada hectárea que yo realice. ¿Está bien? O sea, cuando voy a construir la matriz, pongo el requerimiento acá. O sea, se supone que acá hay un X1 y acá un X2. O sea, la función esa que yo escribo, la transformo en la raíz. Lo que yo voy a tratar de descubrir después es esto. ¿Está bien? Si este fuera el único recurso limitante, sería muy sencillo. Cualquier combinación posible de estas dos es posible. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me entienden? Sí, profesor. Bien. O ¿Cuál es sea la que hasta segunda? ahí sería solo tierra, después vamos sumando la función los Eso otros. voy ahora. ¿Cuál es la otra Ah, bien. restricción? Capital. El capital. Es mano de Bien. obra. Y dale con la... ¿Por qué no son? Tienen que ser ordenados para 20.000. resolver. Entonces, si el texto dice tierra, capital y mano de obra, resolvamos tierra, capital y mano de obra. ¿Sí? Porque si no, le pasa eso. Pone tierra, pone mano de obra y se lo comen al capital. Y después, chao, nos vemos en los cortos. Bien. ¿Cuál es el límite para el capital? 20.000. 20.000. 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Cuántos pesos necesito para poder realizar una hectárea de ganadería? 1. 30. A 30. 30 pesos. 30 para una O sea, hectárea. si yo lo quiero poner en función, voy a poner 30 por X1, ¿está bien? Más, ¿cuánto necesito de agricultura? 50. 50 de X2, y eso tiene que ser menor o igual a 20.000. O sea, transferamos acá, hacemos 30 por, acá teníamos el valor de X1, más, acá pongamos
50 por el valor de x2. ¿Está bien? Y acá ponemos la sumatoria de los dos. Bien, entonces, ¿qué valores tiene que tomar x1 y x2? Supongamos que tenga 100 y 100. ¿Estoy dentro de los valores? Sí. Puedo Sí, tener sobra. 200 y 300. ¿Sí? Ahí se pasa un poco. Ah, y me pasé. Entonces ya no puedo. ¿Sí? Entonces ahí estoy justo. ¿Bien? Entonces, acá si hago 200 de X1, voy a tener 6.000 pesos de gasto para hacer ganadería y 14.000 pesos de gasto para hacer agricultura. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces acá aparece de vuelta la función y va a ser acá 30 de X1 más 50 de X2 y esto tiene que ser igual ahora menor a 20.000. Bien, Profesor, señor. Entonces de esta forma transformo también, esto, pongo 30 y pongo 50 acá. ¿Qué cosa? de esta forma también sale cuál es la variable más limitante. Y claro, ¿sí? Porque usted puso, por ejemplo, claro, que los 20.000 y ahora resulta que con ciertas combinaciones nunca vamos a poder, al menos por lo que está, puesto Por que no vamos a eso. poder utilizar todas las hectáreas. Bueno, por eso es lo que justamente vuelvo a decirte, vos vas a buscar en función a la serie de restricciones que tenés y en función a los ingresos que vas a obtener, la mejor combinación posible que te dé el máximo ingreso posible a vos. Entonces, por ahora estamos viendo las restricciones, después vamos a ver los ingresos. Terminemos de poner las restricciones. ¿Cuál otra restricción hay? Mano de obra. Mano de obra. ¿Y qué dice la mano de obra? Un puestero por 400 hectáreas. Un puestero Que puede que puede atender por 400 trabajar, hectáreas. Puede atender 400. que puede atender 400 hectáreas. ¿Bien? Profe, y ahí en el caso que solo es en ganadería, ¿cómo se pone? Y no me dejan. Déjenme que escriba. Ya les digo. Bien, ¿cuántas hectáreas puede atender por cada hectárea de mano de obra? Por una O hectárea. sea, el límite dicen que puede atender 400. 400. 400 es el límite, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Bien. Sí. Pero ¿cuántas hectáreas de mano de obra puede atender por cada hectárea? Uno sería también ahí. Uno por Una. X1. La puede atender una. Acá recuerden de vuelta, acá voy a tener una por X1 más, y acá agricultura 0. ¿Está bien? Porque no puede atender. Y esa suma tiene que ser menor o igual a 400. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener una por X1 y acá voy a tener 0 por X2, porque no puede atender. Y esto tiene que ser menor o igual a 400. Entonces la función acá me va a quedar 1 de X1 menor o igual, lo tengo, menor o igual de que 400. ¿Sí? Entonces acá transformo esto, me queda así. ¿Estamos? Se perdieron ahí. Entonces ahí podría ser menos de las 400. No entendí. Sí, sí, porque esa es tu restricción. No te dice que tenés que hacer las 400. Te dice que puede atender hasta 400. Puede hacer una, puede hacer 0 o puede hacer 400. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí.
Profe, no entendí, perdón, ahí por qué quedó el 200. No, bueno, porque quedó en 200 porque es la combinación que yo le puse acá. Ah, O claro. sea, acá podría ser hasta 400 y Está ahí bien. se te va a cumplir esta condición, ¿sí? Sí. Pero si vos haces 400, acá ya no te cumple esta Se me condición. pasa de la otra, del capital, claro. Se te pasa de acá y se te pasa de acá. Bien. Entonces vos ahí te das cuenta que, bueno, no es la mejor combinación. O sí, no sé. Pero evidentemente, 400 hectáreas, en este caso, no puede, o sea, podría ser así, capaz que sí. ¿Sí? Entonces podría ser 400 hectáreas de esto y podría ser 100 de estas. Ahí más o menos, ahí te da, más o menos. Ahí te dan los recursos. Pero ven que esto puede ser cualquier cosa. Esta combinación puede ser cualquier cosa y lo que yo estoy buscando es la mejor combinación de X1 y X2, o sea, la mejor combinación entre ganadería y agricultura, que me permita a mí mejorar mi función objetivo, que es lo que estoy por hacer ahora, que todavía no llegué a eso. La mejor combinación de la cantidad de hectáreas, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Sí? O sea, profe, que mientras yo esté más cerca de los 3 límites, mejor va a ser, digamos. Exactamente. Voy a buscar, porque recuerden que lo que busco con programación lineal es la mejor solución. Porque cualquiera de estas son posibles. ¿Pero esta es la mejor? No sé cuál es la mejor. O sea, posible, esto entra en el campo de factibilidad, ¿ven? Esto está dentro del campo de factibilidad. O sea, yo puedo hacer esta combinación, 400 y 100. Puedo hacer 400 de agricultura y nada de ganadería. Entra dentro del campo de factibilidad. ¿Sí? Y usted cuando habla del campo de factibilidad, pero ¿qué me va a determinar a mí para determinar y encontrar realmente esa combinación que estoy buscando entre X1 y 2? Que realmente me diga esta es la función objetivo que estoy persiguiendo, digamos. ¿Usted quiere que le cuente el final del juego del calamar, digamos? ¿No quiere ver los 7 Falta el capítulos? procedimiento, creo, profe, todavía. ¿Cómo? Falta todavía, ¿no? Falta, Porque ese es el por eso. requerimiento, beneficio. Por eso, falta. Entonces, por lo pronto, vamos planteando la serie de... Noelia, ya te voy a contar cómo hacemos para determinar eso, ¿sí? Teneme paciencia. Igual ya se spoileó que tiene que ser un producto matricial. Claro, pero bueno. Entonces, ahora vamos a buscar la función objetivo. Esto me da los costos y las restricciones que yo tengo de capital. Ahora, para buscar la mejor combinación posible, yo tengo que ver cuánto voy a ganar por cada hectárea. Entonces, vamos a poner la función objetivo. ¿Cuánto me daba cada hectárea de ganadería, de margen bruto? 60 pesos. 60, entonces por X1, más, ¿cuánto de agricultura? 150. 150 de X2, y yo lo que busco acá es mi Z máximo. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener 60 por X1, y acá voy a tener 150 por X2, y eso me va a dar un resultado, que este resultado yo quiero que sea máximo. Esto es lo que yo busco maximizar. ¿Sí? Entonces transformo acá. Estos son pesos. Y esto es lo que yo busco maximizar. Entonces mi función objetivo va a ser igual, o sea, mi Z va a ser igual
a 60 de x1 más 150 de x2, y lo que yo trato es que esto sea máximo. Entonces vamos viendo combinaciones 150 y 300, entra en el campo de factibilidad, pero no es máximo. El de hace rato era 60.000. ¿Sí? 400 y 100 entra dentro del campo de factibilidad, pero no es el máximo. Entonces podría pasarme el día, la vida, buscando la mejor combinación posible de esto. ¿Se entendió esto que hice hasta acá? Ahí en el ejemplo. Me perdí en lo último. 400 y 100 no sería válida porque hasta 400 hectáreas puede atender de ganadería. Me perdí, perdón. Y por eso, y ahí está 400. Claro, pero las 100 hectáreas. ¿Ah? Claro, las 100 hectáreas de agricultura quedarían afuera ya, porque. ¿Por qué? Porque yo no necesito mano de obra para la agricultura. Yo acá dice que no necesita mano de obra para la agricultura. Lo que no podría hacer acá es 450, porque ahí ya me queda fuera de este límite. La parte esa del enunciado me queda clara, digamos, la mano de obra, o sea, una sola persona puede ocuparse hasta 400 hectáreas de ganadería. Nada más, lo único que puede trabajar en ganadería. Sí. Entonces, Sí. esta es una limitante, o sea, yo ganadería esta solución, si quiero hacer 450 de ganadería no puedo, porque tengo una limitante en 400. Entonces, ahí tengo una primer limitante. Si yo pongo 450, ahí no puedo porque me está saltando el límite. Claro. Y si yo decido No necesito. ¿Cómo? Si yo decido hacer agricultura y no ganadería. Eso no te dice el sistema. Eso no te dice. Vos podés hacer 500. El sistema no te dice que ahí estaría el máximo, por ejemplo. O te pasás de capital ahí. Bueno, 450, qué sé yo, no sé. Hasta que Pero, lleguemos. aparte, Por eso es lo que. Eso vuelvo a decirle. Esto. El enunciado te dice que el puestero solamente atiende ganadería, por eso en la matriz de P agricultura cero, digamos. Por eso. Que no se va a encargar de la Lo que nosotros vamos a buscar ahora es la combinación entre todo esto que nos dé que esto sea máximo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué multiplica para que le salga 60.000? Por eso, acá multiplico 60 de la función objetivo por x1. Reemplazo esta ecuación de acá. ¿Ve que dice? Sí, sí, pero ¿qué valor le pone por a x1 y 150 por x2? Entonces yo estoy haciendo manualmente, digamos, esto no vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer con el sistema. Estoy haciendo manualmente porque ustedes vayan viendo cómo cambia todo. ¿Sí? Ya está, ya lo saqué, profe, no sabía cuál le había multiplicado. Bien, ¿estamos? Profe, disculpe, a mí se me cortó que era el FO. El FO es los feos que, la función objetiva. Bien, gracias. ¿Estamos? Profe, la última pregunta, ¿mi máximo entonces serían 400 hectáreas o 500? ¿De qué? El máximo límite para trabajar. 400. 400, ¿no? Ahí está tu límite. Este x1, ¿sí? Esta función objetivo la tenés acá. El valor de x no puede superar 400. ¿Sí? Podría ser 500. Mano de obra, Podría ser 500 porque vos tierra tenés 500, ¿está bien? Podrían ser 500, pero acá tenés una red, o sea, podrían ser 500 porque tengo tierras, pero no tengo quien me las atienda, entonces ahí tenés un límite de 400. Lo que el sistema no te dice, porque tiene una serie de restricciones, obviamente, es qué va a hacer con el puestero si no lo necesitas, o qué va a hacer con las 100 hectáreas que te van a sobrar acá. Pero lo que buscamos es eso, la mejor combinación posible. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Sí.
Sí, profe. Volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Esto. Bueno, entonces toda esta explicación que yo le acabo de hacer, yo voy a seguir grabando. Recording in progress. Entonces, en función a este temario, nosotros tenemos que construir la matriz. En la matriz nosotros vamos a poner la unidad, que va a estar en hectárea, ganadería, que le vamos a llamar P1, agricultura, que le vamos a llamar P2, y vamos a construir cuántas hectáreas de tierra necesita para realizar una hectárea de ganadería, una. ¿Cuántas hectáreas de tierra necesita para realizar una hectárea de ganadería? Una. La sumatoria de X1 más X2 tiene que ser menor a 500. Para poder hacer una hectárea de ganadería necesito 30 pesos, para poder hacer una hectárea de agricultura necesito 50, y la combinación de las dos tiene que ser menor o igual a 20.000. Y esta persona solamente puede trabajar para ganadería y hasta 400 hectáreas. La contribución al margen bruto es de 60 pesos por cada hectárea de ganadería y de 150 pesos por de agricultura. Recording stopped. ¿Está bien? Recording in progress. Con esta información vamos a construir el sistema de inecuaciones, que ya lo construimos nosotros recién, que dice que 1 por X1 más 1 por X2 tiene que ser menor a 500 hectáreas, 30 de X1 más 50 de X2 tiene que ser menor o igual a 20.000, y 1 de X1 más 0 tiene que ser menor o igual a 400. Lo que yo voy a tratar de buscar es cuánta hectárea de X1 voy a hacer y cuánta hectárea de X2 voy a hacer en función a las restricciones totales. ¿Cuál es el objetivo? Es obtener la combinación de actividades, o sea, calcular las X que se encuentren dentro de los límites impuestos por las restricciones. Lo que queremos maximizar es la función objetivo. Entonces, el Z va a ser igual a 60 de X1 más 150 de X2, y yo voy a tratar de que ese resultado sea el máximo posible. Recording stopped. ¿Vamos bien? No digo nada extrambólico que no hayamos dicho. ¿Alguien se perdió? No, profesor, va bien. ¿Se puede poner la anterior? Sí. La otra. Esto que está acá es lo que yo te hice en el Excel hace rato. Si ustedes se fijan. Eso. Sí, profesor, que yo estaba tomando nota para que me quede más claro. Gracias. ¿Ve? Esto que está acá, que yo le hice en el Excel, 1 de X1 más 1 de X2 menor o igual a 500. 30 de X1 más 50 de X2 menor o igual a 20. Esto que está acá es lo que ustedes tienen en este cosa. ¿Sí? Entonces ya lo hicimos esto, y ya hicimos sí, profe. Esto, la función objetivo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. Recording in progress. Vamos a tratar de resolverlo gráficamente. O sea, buscar el óptimo gráficamente. O sea, buscar esa combinación de todas las combinaciones posibles de manera gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el campo de factibilidad. O sea, el campo dentro de cualquier combinación posible esté dentro de los límites que tenemos. Y, en segunda opción, es obtener el valor extremo de la función objetiva. Para eso, primer paso, vamos a determinar el campo de factibilidad y vamos a graficar, ¿sí? Vamos a realizar un gráfico de ejes, ¿sí? Donde vamos a señalar X1 y X2, y espérenme un segundito,
Recording stopped. Vamos a solucionarlo juntos. Vamos a ir haciéndolo juntos. Entonces, espérenme, Paint. Ustedes tienen todo anotadito, ¿no es cierto? O sea, las fotos que nos pidió que saquemos, sí. No, y el Excel que has hecho, me imagino que has hecho el Excel junto conmigo, no me han estado, Sí, no me han estado viendo cómo, Sacó fotos, ¿no, profe? qué truchos que son, Dios mío, ¿por qué son tan truchos? Bueno, yo me mato haciendo el Excel, le voy explicando paso a paso para que ustedes saquen fotos. Bueno, Todo muy lento. Yo digo. bien. Estaba acá. Esperen que no sé cómo yo me hago el canchero, pero... Bien. ¿Ahí se ve? Bien. Tengo un eje. Este tuvo. Perfecto. Perfecto. Entonces yo voy a buscar el campo de factibilidad. Voy a graficar. Voy a graficar. Entonces acá voy a poner. ¿Cuál es la unidad? Acá voy a tener Las hectáreas. hectárea, y acá voy a tener hectáreas, ¿no es cierto? Acá vamos a graficar ganadería y acá vamos a graficar agricultura. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo lo que hago? Entonces acá tengo hasta 500. Y acá tengo hasta 500. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que decir? Vamos a tratar de resolver la primera restricción, que es la restricción de la tierra. Si yo hago, ¿cómo era la ecuación de la tierra? ¿Cómo me quedaba la ecuación de la tierra? Que era X1. Tierra 1 por X1 más 1 por X2. X1 por X2. X2 y esto era igual o menor a, ¿cuánto? 500. ¿Qué significa? Que si yo hago 0 de esto, ¿cuánto puede hacer X2? 500. Si hago 0 de ganadería, ¿cuántas hectáreas puedo hacer de agricultura? 500. 500. Y si no hago nada de agricultura, ¿cuántas unidades puedo hacer de agricultura? De ganadería. Y Si no uno hago hace nada, 500, ¿no? 500. Uno hace 0 y el otro. Entonces, tengo una recta con 2 puntos, si tendría pulso, me queda así. Cualquier combinación acá dentro de esto es posible. Yo podría hacer 250 y 250. Y sería una solución posible. Podría ser 300 y 200, o sea, cualquier combinación dentro de este margen, ¿sí? Yo la puedo realizar. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora tengo que graficar la segunda limitante. En realidad estoy haciendo al revés, perdón. Acá vamos a poner esto de agricultura y esto de ganadería, perdón. Ganadería, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la segunda ecuación? ¿Cómo es la segunda ecuación? ¿Cuál es la segunda restricción que tenía? Lo mismo, ¿no? Capital. 30 de Capital, ¿y X1 cómo más era el 50 capital de que X2. dice? X1 más 50 ¿Cuánto de es? X2. 30. 30 de De X1 X1 más de 50 de X2 más 50 de X2 Menor o igual a 20.000. menor o igual a 20.000.
20.000, ¿está bien? Bien. ¿Qué pasa si no hago nada de ganadería? ¿Qué pasa? Tendría Este es 0. 0. Entonces X2 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Podría ser 400 hectáreas? ¿Sería? 400 hectáreas, bien. Entonces, podría ser 400 hectáreas de agricultura, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, ahora si no voy a hacer nada de agricultura y hago ganadería, ¿cuántas hectáreas podría hacer? 400. 20.000 en 30, ¿cuánto es? 600. 666. O sea, acá, por acá, supongamos, ¿no es cierto? Sí. 6, 6, 6. ¿Está bien? Tengo una recta con 2 puntos. Bueno, supongamos que queda ahí. Supongamos que esta es una recta y queda acá. ¿Está bien? Entonces ya no puedo hacer cualquier combinación porque tengo otra restricción acá. Entonces, lo que puedo realizar es lo que está dentro de, por ahora, este polígono que tengo acá. ¿Sí? Si quiero hacer 550 de ganadería no puedo porque tengo la limitante. Podría por plata, pero no tengo una limitante. ¿Sí? Y si quisiera hacer 450 de agricultura no podría porque tengo una limitante de plata. ¿Me van siguiendo? Y tengo una restricción más. La restricción de la mano de obra. Que decíamos que esta persona no puede hacer más de 400 hectáreas. Entonces tengo una restricción ahí. Entonces, yo tengo un campo de factibilidad, que es esto, o sea, cualquier combinación posible dentro de este campo, no sé si se ve, cualquier combinación dentro de este campo de factibilidad es posible. ¿Sí? O sea, puedo hacer hasta 400 hectáreas de ganadería y hasta 400 hectáreas de agricultura. Pero hay que ver cuál es la mejor combinación. Pero esto es el campo de factibilidad. Cualquier combinación dentro de este campo es posible. ¿Estamos? ¿Se entendió eso o no? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Ahora Sí, saque la profe, integral y de ahora- pi, la de- Profe, Ahora sí. profe, queda más claro. Profe, el espacio pintado es el campo de factibilidad, entonces. Sí, señora, es el campo de factibilidad. Bueno, ahora voy a grabar, porque esto tiene que quedar grabado para los compañeros que no están acá. Recording in progress. Bueno, entonces, como dijimos, el primer paso es determinar el campo de factibilidad, o sea, dentro del cual la solución es posible. Entonces vamos a graficar, a realizar un gráfico con los X1 y X2 y representar la serie de restricciones. Entonces, la primera restricción que teníamos era la tierra, donde X1 más X2 tiene que ser menor o igual a 500. O sea, X2 va a ser igual a 500 menos X1. Bien, hicieron. Pero bueno. Si X1 vale 0, X2 vale 500, y si X2 vale 0, X1 vale 500. Entonces, tenemos, si no hago nada de agricultura, hago 500 de ganadería, y si no hago nada de ganadería, hago 500 de agricultura. Esa sería la primera restricción. La segunda restricción sería el capital. Y si yo no hago nada de agricultura,
podría realizar 666 hectáreas de ganadería, y si no hago nada de ganadería, podría realizar solamente hasta 400 hectáreas de agricultura. Por el otro lado, tengo la restricción del trabajo, ¿sí? Que puede ser solamente 400 hectáreas de ganadería. Entonces, determino dentro de ese polígono cualquier solución es posible. O sea, podría ser 400 de agricultura y nada de ganadería, podría ser 300 y 300, no, tiene que ser 250 y 250, 400 y 100, ¿sí? Entonces cualquier parte de esta es factible, es una solución factible. Recording stopped. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, profe, con el gráfico está mejor. Bien. Con el gráfico ese que le hice yo. Bien, ahora lo que tenemos que tratar de buscar es maximizar el Z. O sea, yo tenía el Z mío, esperen que tengo que cambiar el lapicito. El Z era igual a ¿qué? ¿A qué era igual el Z? Uno por X1. ¿Ah? Que era el margen bruto ganadero por X1 más 100. ¿Cuánto? ¿60? 60 por Sí. X. 60 por X1 más 150 por X2. Bien. Lo que yo voy a hacer es, para poder hacer esto, le voy a dar un valor a Z. Que cualquier combinación de esta, le voy a decir, Z tiene que valer 30.000. Profe, no está No compartiendo. está compartiendo pantalla. Ah, ¿y por qué no me avisan? Pues yo te meto a escribir como salamina. ¿Ahora sí? Ahí se ve. ¿Se se ve? ve. Bien. Entonces acá tengo el Z, 60 de X1 más 150 de X2. Yo lo que voy a hacer es darle un valor a Z cualquiera. Le digo 30.000. ¿Está bien? Para que Z sea 30.000, para que este Z sea 30.000, y voy a reemplazar acá. Si X1 es 0, X2 es, ¿cuánto va a ser X2? 150. No. Bueno, por eso, reemplacen acá. 30.000 sobre 150. 30.000 dividido 150. 200 sería el profe ahí. 200, pues. 200 hectáreas en este caso. Claro. Bien. ¿Sí? 200 hectáreas. Entonces acá, X2 era, ¿qué era? Agricultura, ¿no? Sí. Entonces acá tengo 200. ¿Bien? Y para que, si X2 igual a 0, ¿cuánto vale X1? 500. Acá tengo el otro punto, ¿está bien? Y me saco un Z. ¿Está bien? Y tengo mi función objetivo. Ahora, ¿qué dice este método? Que la solución óptima va a estar en el punto en el cual esta función objetivo sea tangente, o sea, que toque este punto, ese punto, o ese punto. ¿Me va siguiendo? O sea, yo lo que tengo que hacer es proyectar esta recta que tengo, el Z, proyectarlo, hasta que esta recta toque un solo punto, que puede ser este, o este, en alguno de los márgenes del polígono. Pero tiene que tocar un solo punto del polígono.
¿Sí? Entonces empiezo a proyectar con esta misma pendiente, empiezo a proyectar hacia arriba. Supongamos que toco acá. Oh, Dios. Bueno, ustedes me entienden lo que quise hacer. Proyecto hasta este punto. Si yo proyecto hasta este punto, ¿es la única solución? No, porque tengo todas estas soluciones todavía. ¿Está bien? ¿Me siguen? Hola. Me perdí, profe. Sí, me perdí, no entiendo. Sí, profe. ¿Y profe puede explicar Creo que algo? tienen que proyectar la línea que se extiende de Tengo que 200 proyectar este hacia Z. arriba, donde corre. Lo proyecto perpendicularmente hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Este Z, esta es la función objetivo, ¿está bien? La función objetivo, para que sea la mejor opción, tiene que ser tangente a un punto. O me toca ese punto, o me toca este punto, o me toca este punto. La tangente del área de factibilidad, cualquiera de los puntos. Pero tiene que tocar un solo punto. ¿Sí? Cuando yo proyecto hasta este lugar, ¿no es cierto? ¿Me quedan más soluciones posibles? Sí, me queda todo este campo de factibilidad. Lo sigo proyectando hasta este punto. Me va a quedar todo este campo de factibilidad. Hasta que yo lo proyecte a este punto, que va a ser, cuando yo proyecte esta recta con esta pendiente, ya se lo muestro igual en la gráfica. Cuando yo proyecte, me va a tocar solamente ese punto. Entonces, esta gráficamente es la solución óptima. Se lo muestro con la filmina, va a ser mejor. A ver. Profe, los puntos que, ¿Sí? ¿Qué? los puntos que usted elegía, ¿por qué eran esos puntos? ¿Por qué eran los puntos de cruce o por qué? ¿Cómo? ¿Qué puntos? Los puntos que daba de opción. Porque le di un valor cualquiera. Ah. Ya te muestro. Llegamos al área de factibilidad, ¿no es cierto? Estamos en el área de factibilidad. ¿Están viendo o no? Sí, sí se ve. Entonces yo lo que tengo que hacer, ya determiné el polígono y ahora lo que tengo que buscar es el Z máximo. Acá hemos hecho toda una conversión, pero yo lo voy a hacer sencillo y le voy a dar un valor. En este caso, de 30.000 pesos, ¿está bien? Que es lo que le acabo de decir. Si le doy un valor de 30.000 pesos, para que el Z me dé 30.000, hago X1 0, X2 me va a dar 200, y si X2 es 0, X1 me da 500. Es lo que dijimos hace rato, ¿estamos de acuerdo? Entonces trazo ese Z, ¿ven ese Z que está ahí? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, eso es lo que hicimos hace rato. Esto es lo que yo le hice hace rato. Entonces esta es mi función objetivo. Pero no es la solución óptima. Es una solución posible. Pero no es la mejor solución. Yo tengo que tratar de que este Z sea máximo. Entonces lo que yo voy a hacer es proyectar esta recta, la proyecto hacia arriba, hasta que me toque el punto C. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esta, con la misma pendiente, ¿saben proyectar recta? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Ven que acá está proyectada la recta? Entonces esta se va a ir desplazando. Cuando me toque la C, supongamos que sea, es que yo le voy a hacer macana, pero esto es una recta. Es que no, es que me sale feo. Me encantaría poder hacerlo. Proyecto y voy a la C. No es la mejor opción porque hay todavía un montón de áreas de factibilidad. Sigo proyectando hasta la B. Proyecten ustedes, dibujen esto y proyecten. Cuando proyecten hasta la B, ¿ven la pendiente de la recta esta? Le van a quedar un montón acá adentro de opciones posibles. En el único punto en el cual la función objetivo toca un solo punto, el A, el B, el C o el D, la función objetivo tiene que tocar un solo punto. Puede ser el B, depende de la pendiente, obviamente. Puede ser el C o puede ser el A.
En este caso, me dice que para que mi función objetivo sea máxima y cumpla todos los requerimientos, yo voy a poder realizar solamente 400 hectáreas de agricultura. ¿Sí? Vamos a ver. Profe, o sea que la función objetivo máxima sería donde abarca, digamos, todas las opciones. Acá está. Según esto, dice que si hago 400 hectáreas de agricultura, yo voy a tener, mi función objetivo va a ser máxima y se me van a cumplir las restricciones. Entonces, ¿y ahí no sería nada de ganadería? No, Ni no sería nada de ganadería. No te sientas triste. Vos estás buscando lo que no te dice esto, qué va a hacer con el ganado, no te dice qué va a hacer con el empleado ese que vos tenés, no te dice eso. O sea, esto busca la mejor combinación posible y te dice, che, para ganar la máxima cantidad de plata vos tenés que hacer 400 hectáreas de agricultura, nada. Nada de ganadería. ¿Pero ahí no está fuera del área de factibilidad? No, no estamos fuera del área de factibilidad. Te lo acabo de mostrar. Está dentro nada más que Está no te dentro, toca está en nada el límite, está en el límite de plata, de la está en el ganadería. límite de cosas y no No usas lo toca nada de mano de obra. agricultura. Y tenés tu función objetivo máxima. Cualquier combinación distinta, ¿ven? La función objetivo cambia en mínimo. ¿Sí? Entonces la única del máximo está ahí. Entonces, en la función objetivo, bueno, va a quedar 150 por los 50 de la agricultura, va a quedar 60.000 pesos por hectárea, me va a quedar. No, la función objetivo, por eso te digo, tu solución acá va a ser, acá, esto cómo se soluciona tu Z, te va a quedar 60 por 0, porque no vas a hacer nada de X1, más 150 por 400 hectáreas. O sea, 60.000 pesos en total vas a ganar vos. 60.000 pesos en total voy a ganar, no es por hectárea la... No, por eso. Acá lo que vos estás buscando es cuántas hectáreas vas a hacer. Ok. Vos lo que estás tratando de definir es cuántas hectáreas, cuál es la dimensión de X1 que tenés que hacer y cuál es la dimensión de X2 que tenés que hacer. Ok. ¿Estamos? Entonces ahí el máximo sería los 60.000. Ahí tu función objetivo va a ser 60.000. Tu Z va a ser máximo y va a ser 60.000. ¿Ve lo que acá está lo que yo le explico? Si ustedes proyectan esta recta, la tienen que ir proyectando perpendicularmente, van a tocar C. Cuando toquen C, va a haber un montón de campos de factibilidad. Cuando lleguen a B, van a tener un poquito menos. Y en el único punto que toca va a ser en el A. Bien, ¿alguna pregunta? Te necesito avanzar aunque sea terminar de grabar hasta acá. Que yo me salté toda esta parte. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Puede volver a la gráfica, por favor? ¿Qué cosa? ¿Puede volver a la gráfica, por favor? Profe, ahí me quedó duda en cómo lo analizamos según qué punto toque, el C, el B, el A. O sea, Tiene que tocar un solo punto. Uno solo. Puede ser el D, puede ser el C, puede ser el B o puede ser A. Tiene que ser tangente, o sea, tiene que tocar un solo punto del polígono este. Uno solo. En este caso, por la pendiente de la curva, te toca solamente el A, pero si yo tendría otra pendiente, si la pendiente fuera así, y seguramente el punto sería el C. ¿Me explico? Depende de la pendiente de la curva. listo, profe, listo. Eso quería ver cómo era el punto más conveniente. Por eso. La pendiente, ¿quién te la da?
La pendiente te da, la pendiente te la va a dar la función objetivo. ¿Me explico? Por eso acá la profe hizo una conversión a sacando el z para que te dé una función. ¿Bien? Bueno, necesito terminar de grabar. Así que déjenme que grabe y ya terminamos de charlar. Recording in progress. Entonces lo que tenemos que obtener es buscar el valor objetivo que deje el mayor z posible. Entonces buscamos el máximo z. Vamos a unir los puntos I y H por una recta. La que se va a ir desplazando, alejándose del origen, hasta el momento en que tenga un solo punto en común con el polígono. Este punto corresponde a las ordenadas x1 y x2, que constituyen la combinación de las actividades que termina en máximo z. El valor máximo siempre se encuentra en alguno de los vértices del polígono. Transformamos la ecuación, en este caso, ¿sí? Y nos va a dar, le asignamos un valor cualquiera de z, y para que el valor de 30.000 en este caso, decimos ¿qué tiene que pasar para que z sea 30.000 con x1 y con x2? Y decimos que para que la función objetivo de 30.000, si x1 es 0, x2 va a ser 200, y si x2 es 0, x1 va a ser 500. Graficamos este z, nos va a dar una recta, y luego tenemos que desplazar esta recta de manera tal que me toque, como acabamos de decir, un solo punto perpendicular a alguno de los márgenes del polígono. En el punto A, en el punto B, en el punto C o en el punto D. En este caso, el único punto que toca cuando yo traslado la recta, ¿sí?, va a ser en este punto, en 400. Y va a ser el máximo, el Z va a ser de 60.000. Lo que no me dice este método es qué va a pasar con la ganadería, qué hacer con la herramienta, con el personal. No me dice que la mejor combinación posible va a ser 400 hectáreas de agricultura. ¿Sí? Es conveniente señalar que no necesariamente debe haber una sola solución óptima, si bien este es el resultado que queremos obtener. Bien. Profesor. Recording stopped. Me fui. ¿Qué? Perdón, para sacar el 60.000 hay que hacer 80 por 0 más 150 por 400, ¿así era o no? O sea, por los márgenes brutos, ¿así usted o no? Claro, vos tenés que reemplazar, por eso yo ahí te lo compartí recién. Me fui al Excel ese que hicimos, que ustedes no lo hicieron, que me sacaron fotos. Reemplacé con 400, ¿ve? Y me da que está dentro del área de factibilidad, y que mi Z es máximo. ¿Sí? Bueno,